Queremos resolver la desigualdad y escribir la respuesta en notación de intervalo. Observe cómo la desigualdad contiene decimales, por lo que tenemos la opción de trabajar con los decimales o porque los términos contienen un decimal o el décimo valor posicional. Podemos eliminar los decimales multiplicando ambos lados por 10. Comencemos por eliminar los decimales de la desigualdad. Entonces multiplique ambos lados por 10. Entonces tendríamos 10 veces la cantidad 0.7x más 6.7. Mayor que 10 veces la cantidad 7.5 más 0.8x. Así que ahora lo distribuiremos. Al multiplicar por 10, el atajo es mover el punto decimal a la derecha, un valor posicional. Entonces 10 veces 0.7x o 10 veces 7 10x es igual a 7x más 10 veces 6.7, o 10 veces 6 y 7 10. Es igual a 67. Mayor que 10 veces 7.5 o 10 veces 7 y 5 10 es igual a 75. Más 10 veces 0.8x. O 10 veces 8 10x es igual a 8x. Ahora desde aquí resolvemos una desigualdad lineal al igual que resolver una ecuación lineal, excepto cuando se multiplica o divide por un negativo, el símbolo de desigualdad debe invertirse. Entonces, obtengamos los términos x en un lado restando 8x en ambos lados. Simplificando. Esto sería 0. Entonces ahora tenemos 7x menos 8x, eso es x negativo o 1x negativo. Simplemente escriba negativo x más 67 mayor que 75. Ahora aislemos el término variable restando 67 en ambos lados. Simplificando esto sería 0. Entonces tenemos x negativo, mayor que 75 menos 67 es igual a 8. Queremos resolver x, no x negativo, por lo que tenemos la opción de multiplicar ambos lados por 1 negativo o dividirlo por 1 negativo. Sin embargo, en cualquier caso, debemos invertir el símbolo de desigualdad. Entonces, intentemos x negativo como negativo x. Avancemos y dividamos ambos lados por 1 negativo. Nuevamente, debido a que estamos dividiendo por un negativo, necesitamos revertir el símbolo de desigualdad. Entonces, en lugar de mayor que, será menor que. Y 1 negativo dividido por 1 negativo se simplifica a solo una x o x. Y 8 dividido por 1 negativo es igual a 8 negativo. Entonces, nuestra solución como desigualdad es x es menor que 8 negativo. Avancemos y grafiquemos esto en la recta numérica, y luego expresaremos la solución usando notación de intervalo. Para graficar x es menor que 8 negativos, hacemos un punto abierto en 8 negativos, porque el 8 negativo no está en el intervalo, porque dice que x es menor que el 8 negativo, no menor o igual que el 8 negativo. Y luego los valores inferiores a 8 negativos están a la izquierda. Entonces este es el gráfico de nuestra solución. A medida que te mueves hacia la izquierda en la recta numérica, nos acercamos al infinito negativo. Reconocer esto nos ayuda a escribir el intervalo usando notación de intervalo. El mismo intervalo usando notación de intervalo sería desde infinito negativo hasta 8 negativo. Este es un intervalo abierto, porque no incluye 8 negativos o infinito negativo. Lo que significa que usamos un paréntesis acotado a la izquierda del infinito negativo, así como a la derecha del 8 negativo. Si el 8 negativo estaba en el intervalo, usaríamos un corchete a la derecha del 8 negativo, en lugar de un paréntesis. Así que hemos expresado nuestra solución como una desigualdad, como un gráfico y usando notación de intervalo. Aquellos en esta pregunta solo pidieron la solución usando la notación de intervalo, o este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.